Globovisión. Seguimos con Reporte Estelar. Nosotros continuamos en Reporte Estelar en esta noche hablando sobre el tema migratorio. ¿Es un problema? ¿No es un problema en Venezuela? ¿Cuántos venezolanos se han ido de nuestro país? 4,5 millones, hablan algunas cifras, otros pues son más conservadores en esto. Y como comentaba al principio del programa, pues el gobierno asegura que no hay un éxodo, que simplemente es una campaña pues que ha creado los países como Colombia y decía que es un laboratorio mediático que trata de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Esto lo decía el presidente Nicolás Maduro hace pues tan solo una semana para referirse al tema. Ahora, ¿cuánto es la cifra? Y después voy con Trino, pues, o sea, lo que representa también para Venezuela el síndrome desde el punto de vista de su futuro, no solo desde el punto de vista del desarrollo de Venezuela como país, sino también el síndrome del nido vacío que habíamos hablado, pues porque también hay un tema, se están yendo los más jóvenes. Claro, la cifra varía mucho y hay un tema de subestimación de las cifras. Las cifras se buscan de qué manera. En Venezuela no hay cifras en materia migratoria oficiales, entonces se tienen que buscar en los registros de entrada y salida de los otros países, en los censos poblacionales, en encuestas que se hacen, en temas que tienen que ver con las remesas. Las cifras estimadas o subestimadas para el 2017 en esa encuesta de Encovi estaban en el orden del 1.400.000. Si esa subestimación se aplicaba, haciendo un cálculo evidentemente aproximado, ya podíamos estar hablando de entre 3 y 4 millones de personas, de venezolanos que se habían ido de Venezuela. Si la población venezolana es de cerca de 31 millones de personas, estás hablando de entre un 10 y un 12% de la población. De Cuba, si no me equivoco, se fue durante el proceso de la dictadura castrista cerca del 20% o un poquito más de la población. Nosotros ya vamos por el 10%. Ese es un mensaje importante, no solamente desde el punto de vista de lo que es la fuga de talento intelectual, de lo que tú llamabas la fuga de cerebros que nos están afectando desde todo punto de vista, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de las instituciones de investigación, desde el punto de vista de las universidades y demás, sino también desde el punto de vista de lo que ahora se convierte en una crisis migratoria de desplazados y refugiados por parte de los países vecinos o para los países Ahora, vecinos. tomando en cuenta toda esa realidad, Trino Márquez, tú que eres, pues usted que es sociólogo, ¿cómo se ve afectado el país y el desarrollo, el futuro de Venezuela en esta condición? Sí, no, se ve seriamente comprometido el futuro y por eso es tan importante que los venezolanos aprendamos la lección y sobre todo el gobierno del Valle, porque el gobierno tiene que entender que el fracaso del modelo del socialismo del siglo XXI, este acoso a la propiedad privada, esta represión continua sobre los sectores productivos, el acoso permanente a toda iniciativa particular, ha fracasado y lo demuestran claramente las cifras. Entonces, la lección no es solamente para los venezolanos, sino especialmente para quienes tienen que tomar decisiones en el campo de la política pública. Este modelo fracasó y la gente ha reconocido el fracaso y está huyendo hacia economías abiertas y hacia regímenes democráticos. Por lo tanto, tenemos que cambiar, pero especialmente tiene que cambiar el gobierno. No puede ser que la promesa electoral del presidente de la República sea acentuar aún más el socialismo del siglo XXI, es decir, acentuar más el fracaso para que se vayan más venezolanos del país. Y ocuparme de la economía una vez que gane nuevamente la presidencia. Bueno, muchísimas gracias a Trino Márquez, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, y Alfredo Zuluaga, especialista en Derecho Migratorio. Pues ojalá tome conciencia el gobierno, como ustedes han señalado, sobre la grave situación que están atravesando, pues estamos atravesando como país, donde se nos está yendo el personal más valioso, que es nuestro recurso humano, sobre todo el que está muy capacitado. Todos somos importantes, desde el abogado, el médico,